Vamos a seguir revisando otras informaciones aquí en Noticias Express. Ya les contamos de distintas cosas que tienen que ver con el COVID y también les anunciamos y tuvimos una conversación larga con el ministro de Hacienda respecto de las medidas económicas para la clase media. Vamos a conversar de lo mismo, pero ahora con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, gracias por acompañarnos y quisiera primero preguntarle su opinión general sobre este paquete de medidas que tienen 4 ejes y que ya hemos explicado aquí. Un crédito blando, tiene que ver también con subsidios directos al arriendo de 150.000 pesos para 55.000 familias. También tiene que ver con más postulaciones al CAE, entre otras medidas. ¿Qué le pareció en general ese paquete anunciado? Hola, muy buenas tardes. Tuve la oportunidad de escuchar parte importante de la entrevista que le hicieron recién en este mismo medio al ministro Briones y creo que ayudó a entender un poco más qué es lo que están tratando de hacer, porque del anuncio del mediodía la verdad que era todo titulares. Entonces yo voy a ser bien cauto en esto, porque ya tenemos cierta experiencia respecto a un anuncio. Después hay que bajarlo en el detalle y uno va aprendiendo sobre las cosas. Quiero decirle que primero voy a mirar la mitad del vaso lleno, la primera parte, después mirarle la mitad del vaso vacío. La mitad del vaso lleno es que creo que se decide abordar un tema pendiente que era cómo apoyar a las familias de ingresos medios en Chile. Entendiendo que la prioridad estaba en los más vulnerables, aquellos con una clasificación socioeconómica más baja, que están pasándolo muy mal, que no tienen ahorro, que no tienen cómo descapitalizarse si usted quiere. Y yo lo puedo entender la prioridad. Ahora creo que era ineludible, dado el shock que tenemos nosotros en la economía chilena, de ver cómo podemos apoyar a las familias de ingresos medios. En esto que se llama la clase media, pero que es muy ancha y distinta, depende de cómo usted quiera medirlo, cuesta ponerse de acuerdo, pero creo que hay un esfuerzo para avanzar en eso. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Es que tenemos que distinguir qué cosas son apoyos directos, transferencias monetarias, si usted quiere, ya, de lo que son estos llamados créditos blandos, que han generado mucho ruido. Creo que hay que conocer más en detalle cómo operar esto. Un elemento relevante, entiendo, y corríjame usted también, estoy mirando, que este crédito no lo va a hacer la banca. Este es un crédito que lo otorga la Tesorería General de la República. Exacto. Y es que eso es muy importante porque quiere decir que, aunque usted no crea, sacamos a la banca de este tema. No es que la banca desaparezca en Chile, no podría, pero en este tema de ir con ayuda a las familias de ingresos medios, la banca no va a ser un factor de obstáculo en esto o de poner condiciones extrañas o que se sucedan situaciones que hay como controlar o que quieran la voluntad de la banca, como ha ocurrido con los créditos del FOGAPE, ¿ya? Entonces creo que eso es un tema muy importante. Segundo, hay que ver la dimensión y cuál va a ser la extensión de esto realmente. Escuché al ministro, se lo dijo a usted recién, de que este crédito blando, con tasa de interés cero, solamente con UF, con un año de gracia, pagado en 4 años, todo eso bien. Agregó algo al final que captó mi atención, que dijo, y este crédito contingente al ingreso, además, eventualmente, si no se puede pagar, no se paga. En la medida que la persona correctamente no lo pueda pagar. Eso me pareció que no estaba en el anuncio de la mañana, igual en las minutas, lo digo así, los escasos documentos que no tuve acceso después de los anuncios, eso no venía, lo acabo de revisar y por eso es que lo que dice el ministro me llama la atención, comillas, no, digo positivamente, o alguien dirá, bueno, si no pude pagarlo porque no conseguí el empleo, porque mis ingresos fueron muy inferiores a lo que yo tenía, en consecuencia no tengo condiciones de poder pagarlo, voy a tener un tratamiento preferencial. Eso me parece bien. Ahora, donde creo que todavía al gobierno le va a faltar es que cuando aterricemos esto, yo le garantizo que van a surgir algunas sorpresas. Y lo digo por experiencia. A mí no me pueden acusar de no conversar con el gobierno, de no aprobar los proyectos, ¿ya? Pero yo siento, y si me permite la expresión, porque a esta altura hay que hacerlo así, que a veces el gobierno se da una vuelta muy larga para llegar donde tenía que haber llegado en primer término. Le ocurrió esto con el ingreso familiar de emergencia en la primera oportunidad, que se le dijo que el monto era bajo, que el diseño no era el adecuado, que tenía poca cobertura. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que a los 2 meses hubo que sentarse a conversar de nuevo sobre el ingreso familiar de emergencia con un monto más alto, con un diseño que no era decreciente en el tiempo del aporte, sino que era parejo, ¿ya? Y además con una cobertura mayor. Perdimos 2 meses, si usted quiere. Lo mismo con el postnatal de emergencia. Cámbiale el nombre que quiera, se encontró una fórmula distinta, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los recursos, al final vamos a hacer un postnatal de emergencia. De otra naturaleza, no exactamente igual, pero se demoró, ¿cuánto? Como una crisis entre el gobierno y el Parlamento que no era la pena. Entonces yo por eso que quiero hacer esto, voy a ser optimista,
pero con mucha cautela en esto. Y por eso que va a contar conmigo para conversarlo, pero yo siento que quiero además saber cuánto va a costar este paquete. ¿De qué estamos hablando? Perdón, el subsidio del arriendo, que es una buena idea, el subsidio del arriendo, pero usted se fija que dice que va a alcanzar para 50.000 personas. 50.000, Mónica. Yo creo que si los ciudadanos de ingresos medios ven en esto un apoyo importante, se va a requerir que financiara más que 50.000 personas. ¿Y usted qué le va a explicar a alguien que usted llegó tarde a postular? Usted tiene las mismas condiciones que todos los que ya se los dieron, pero usted llegó tarde o no, que llegó tarde, no alcanzó porque eran 50.000 y ya llegaron los 50.000. Senador, pero en esto vamos a tener que ponerle mucha fuerza. Ya, senador. Sí. Perdona. Sí, no. Ya, perdón. Sí. A ver, lo único entonces que a usted le parece en lo que no estaría de acuerdo en principio es respecto de la magnitud de este subsidio de arriendo, no respecto del monto del mismo, sino de la cantidad de familias. O sea, bueno, estoy reaccionando a partir de lo que escuché hoy día. Sí, por eso, a partir de lo que escuchó hasta ahora. Y de lo que capté de la entrevista que usted le acaba de hacer al ministro Briones. Sí. No tengo ni otro antecedente. Por eso. En ese esquema, en el subsidio de arriendo al menos, yo digo, es un buen apoyo, porque si usted a una familia que le disminuyeron sus ingresos o no tiene ingresos prácticamente, cuando usted le dice, le voy a dar el equivalente a X miles de pesos para pagar el arriendo, es lo mismo que pasarle plata. ¿Me explico, no? Es un subsidio, es una transferencia directa. Sí, claro. Y eso yo creo que es positivo. Lo que yo me pregunto es que si esta medida es buena, beneficiar a 50.000 personas se va a hacer poco. Ya, esa es mi percepción. Ya, o sea, le parece bien la medida, le parece bien el monto, pero la cantidad de familias es la que usted, con lo que sabe hasta ahora, le parece poca cantidad de familias. Entendido. Segundo, otra pregunta que quería hacerle. Hay mucha gente que ha criticado y hay otra que ha alabado el tema del crédito. Los que lo alaban dicen es un crédito que es contingente al ingreso. El ministro aclaró que si no se ha pagado todo o parte, al final de los 4 años se condona y además tiene solamente interés de la UEF, no hay, o sea, un interés real, como se llama técnicamente, cero. Eso dicen los que lo apoyan. Y los que lo atacan dicen por qué un crédito de nuevo para familias que ya están endeudadas en los niveles más altos, de hecho, de la historia de Chile, 75,4%, voy a ir a la cifra para no equivocarme, 74,5% de sus ingresos en deuda. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está usted? ¿Le parece que este crédito blando es positivo o no, o más o menos, o qué? Es que nuevamente, la pregunta es, depende del tipo de familia que usted vaya a apoyar con eso. Porque tal vez a algunas familias ese crédito blando, todos preferirían que les dieran un subsidio y no les dieran un crédito, eso yo parto de la base. Pero con el argumento que ha hecho el gobierno, de que estamos hablando de familias de ingresos medios, que tienen además una capacidad de recuperación de punto de su ingreso mayor que aquellos que hoy día se está ayudando a través del ingreso familiar de emergencia, que son familias independientes, informales, de muy bajo ingreso, sostiene que ellos van a tener una capacidad de pago, en consecuencia, con interés cero, con 4 años para pagarlo, con 1 año de gracia, etcétera, y contingente al ingreso, él cree que va a funcionar. Y puede que para un segmento tenga razón. Lo que yo creo que vamos a tener que discutir es si es posible, y ahí está mi respuesta directa, a que este ingreso familiar de emergencia tendremos que tal vez redefinirlo para también hacer algún aporte, una transferencia más directa. Yo escuché al ministro la parte que le dijo a usted respecto de que era tal vez muy injusto, no lo dijo así, pero lo que dio a entender es que era muy injusto, que si se hacía un esfuerzo para ayudar a gente muy vulnerable en Chile, con ingresos muy bajos, ¿cómo íbamos a hacer ese mismo esfuerzo con las personas que tenían otros niveles de ingresos? Yo lo que veo es que tenemos hoy día una situación muy dramática para ingresos medios, profesionales, técnicos, que tienen altos niveles de endeudamiento. En consecuencia, para algunos va a poder funcionar este crédito blando y para otros creo que nos vamos a quedar cortos y va a generar una dificultad que yo creo que va a requerir sentarse a la mesa y dibujar tal vez de mejor manera cómo podemos llegar con algún aporte directo. ¿Ministro qué? Ministro, esa era la época en que era ministro. Usted fue ministro, pero ya no, senador. Bueno, sí, senador. Bueno, ya, pero eso ya son recuerdos de juventud, como digo yo. Bueno, en fin, ya. Quiero preguntarle justamente por este argumento que hacía el ministro Briones. Él decía, yo le pregunto al país, le pregunto a los ciudadanos que reflexionen si es justo ayudar igual o de una manera importante con subsidios, no con créditos, a una clase media que estará complicada, pero hay
gente de muchos menos recursos que están aún mucho más complicados. De que están más complicados los que tienen menos que los de la clase media es tan cierto como que los de la clase media están más complicados que los que tienen muchos más recursos. Eso es verdad. El punto es si a usted le parece ese argumento le hace sentido. No fueron las palabras textuales del ministro, pero en el fondo se está preguntando él por la justicia de acudir con una ayuda directa, aparte de las otras que ya se han dado, al sector de la clase media en comparación con gente que a veces no tiene ni para comer. ¿Qué dice usted sobre ese argumento? Le voy a responder. Primero, creo que ese argumento es relativo, ¿ya? Y voy a responder con algo que tal vez no le cae bien al ministro desde el punto de vista o a algún sector de la política chilena o algún sector del empresariado. Ese análisis de decir, mire, no me parece justo que aquellos que están en situaciones más precarias y aquellos que están en situaciones menos precarias reciben el mismo trato, etcétera, que a mí me parece razonable desde el punto de vista de decir una justicia más distributiva en función de las capacidades. Me dan ganas de decirle, oiga, ¿y usted no piensa lo mismo cuando hablamos del tema tributario? ¿Ya? Y que nos ha costado un kilo en Chile, ¿tá?, de tener una reforma tributaria, pensando en lo que viene para adelante, en el cual tal vez los impuestos indirectos no tengan que tener el peso que tiene hoy día la economía chilena, porque lo soportan proporcionalmente de manera distinta a aquellos con menores ingresos, más vulnerables. Entonces, yo digo, si ese criterio me lo aplica el ministro en general en todo el tablero de juego, yo le diría, bueno, vamos con eso, pero vamos con eso en todos los planos. Y vamos entonces con las excepciones tributarias hoy día de aquellos sectores que no les va tan mal. Entonces, por eso que yo entiendo el partido positivo, la mitad de paso lleno, ahí el tema es bueno. Y en los otros yo tengo la percepción de que vamos a tener que redibujarlo de nuevo, Mónica, con la mejor disposición, pero no va a ser fácil. Lo que sí yo quiero una cosa decir, si me permite algo, así como... Ay, como que no hubiera hablado nada. Tiene que hacerse ahora, tiene que hacerse ahora. Senador, bueno, también... El familiar de emergencia se demoró muchísimo. Le recuerdo que para cuán rápido sea depende del gobierno, pero también depende de ustedes los parlamentarios y que se pongan de acuerdo también. O sea, ahí cuando dice ahora, depende de ustedes también, no solo del gobierno. Para cerrar, dos cosas. Una es muy cortita y tiene que ver con una de las cosas que no está definido es qué porcentaje del sueldo va a ser el que va a incluir este crédito, o sea, atingente a qué porcentaje del ingreso. Por ejemplo, en el CAE no puede ser más de un 10% de lo que uno paga mes a mes hasta que se extinga la deuda, sea en los 4 años o sea en menos tiempo, me refiero en el caso de este crédito, el CAE tiene más años. Entonces quiero preguntarle, primero, ¿qué porcentaje máximo del sueldo debiera ser? Y lo segundo, una de las cosas que dijo el ministro es que la puerta para el retiro del 10% de las AFP en el gobierno estaba cerrada. Quisiera su reacción. Ya, a lo primero, yo le insisto que puedo estar equivocado, pero me pareció que en la mañana o al mediodía no fueron muy claros en este tema de que era un crédito contingente al ingreso. Sí, lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente. No, pero pero perdón, lo que no estaba claro era que se extinguía después de un periodo. Eso no estaba claro y eso me pareció entenderlo al ministro, lo cual es un agregado. Lo dijo. Ya, bueno. Está bien, entonces eso está bien. Ahora, pero como usted bien dice, no pusieron una cifra, entonces yo no sé si porque la están pensando, estoy siendo bien simpático. La está pensando, el ministro dice que hasta que no la conversen en el Parlamento porque requiere ley, no la van a decir. Le estoy preguntando su opinión, pues nos acaba el tiempo. ¿Qué porcentaje? No sé, no tengo ni una capacidad para decirle hoy día cuál le tenga ese porcentaje. Yo le diría que bueno, partamos con el criterio del CAE. 10%. Alguien me dirá, por lo menos como un piso. Porque el CAE está pensado además en profesionales jóvenes, me explico, ¿no? Que se titulan, empiezan a trabajar, entonces le digo el 10%, está bien. Partamos de ahí. Y respecto a los retiros de fondos, ahí yo me hago impopular porque me parece la opinión que me he ido formando, aunque parece que crecientemente estoy en minoría en esto, lo digo porque veo colegas míos, gente que en general pensamos más o menos similar en muchos temas distintos, se abren cada día más este tema. Yo tengo la impresión de que recurrir a los fondos ahorrados no va a ser una buena decisión desde el punto de vista de esas pensiones. Y creo, y 3 veces creo, que tenemos que usar los recursos que hoy día tenemos para llegar con ese apoyo. Solamente un dato. El estudio de Paola Benavides dice clarísimo de que la gran mayoría de los chilenos que tienen cuenta tienen bien poca plata ahorrada. En consecuencia, el 10% de retiro
En el caso de la mitad de lo que tiene en cuenta va a ser una cifra cercana a los 400.000 pesos, que es lo que se está haciendo con el ingreso familiar de emergencia. Entonces busquemos una fórmula distinta, sin afectar el fondo, pero que sea equivalente. El problema no creo que era darle recursos a los chilenos, es que no echamos a perder ya lo malo que está el sistema de AFP para perjudicar más las pensiones y busquemos usar los recursos que sí tenemos los chilenos. Senador, gracias por habernos acompañado, que esté muy bien. No, gracias a ustedes, que estén bien. Termina Noticias Express, nos reencontramos a las 8:30 en las noticias centrales. Ahora viene, estoy esperando que me soplen que viene. Viene entrevista CNN, pues obvio, ahí está. Ya, nos vemos, chao.